pequeño problema de altura. Pero no importa. Gracias. Ah, pensaba en lo increíble que es de ver lo que el Señor hace. O sea, es increíble. Eh, yo nunca pensé estar en el ministerio. No era mi idea. Todos me conocieron músicos, ¿cierto? Rockero la gran mayoría, y para mí ha sido tan especial verles, algunos aquí, de verdad, recordar esa época de Cela, genial. Y, ¿saben? Yo no me olvido, no me olvido, algunos olvidan, pero yo no. Los tengo en mi corazón a muchos de esa época. Y es más, sigo orando, son parte de nosotros, son creyentes. Y nunca pensé que el Señor me iba a llamar al ministerio y a enseñar la palabra. Y tampoco nunca pensé que en ver la obra de Dios delante de mis ojos, de ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Porque no me cabe la menor duda que Dios está haciendo y está comenzando a hacer algo en Latinoamérica y va a comenzar a hacer algo en Chile. No va a ser fácil, no ha sido fácil ni será fácil, ¿ok? Porque cada vez que se levanta el Espíritu Santo, la oposición se levanta también. Y va a haber temor, ¿no? ¿Y quién no tiene temor? Y uno puede pensar, no hay nada de bueno en el temor. Yo creo que sí tiene algo de bueno. Y tiene una cosa buena, que cuando tengo temor, puedo ir a Jesús. Y el temor y la incapacidad me lleva a los pies de Jesús. Como llegó aquella mujer derramando lágrimas a los pies de Cristo y se los enjugó y se los lavó. Y creo que el temor es una oportunidad de ver a Dios obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y por eso me encanta y quiero ir al grano. Lo que Pedro dice en el primer verso del capítulo 3. Dice, amados. ¿Quién iba a pensar que este tosco, rudo, duro Pedro iba a comenzar un capítulo diciendo, amados? ¿Y sabe por qué lo dice? Porque él experimentó la gracia de Dios. Se fijó cómo comenzaba la carta, sin tomar del primer estudio, pero se fijó cómo el nombre que usa Pedro para comenzar la carta. Él dice Simón Pedro. Usa los dos nombres. ¿Por qué no puso simplemente Pedro? Porque es el apóstol Pedro, es el nombre que le puso el Señor, ¿no? Pero pone Simón. Porque cada vez que el Señor le decía Simón a Pedro, era porque salía el Pedro carnal. Y cada vez que le decía Pedro era porque ya pensaba más espiritual, ¿no? Entonces lo que Pedro está diciendo al usar los dos nombres es recordarnos que él en un momento fue Simón, que actuó carnalmente. Y nunca se olvidó de que él sí era carnal. Y creo que nosotros tenemos que reconocer que muchas veces somos carnales. Yo lo he sido muchas veces. Y probablemente lo seguiré haciendo un par de veces más. Pero ¿sabe qué es lo importante? Es que también es Pedro. Es que la gracia de Dios transformó y cambió completamente su vida. Y pasó de querer cortarle la oreja, como alguien mencionó por ahí, con su espada a un guardia. Tan solo unos días después, enfrentando a los mismos religiosos, les dijo, amados, excelentísimos y queridos compatriotas, la gracia de Dios cambia.
transforma nuestra vida. Y eso es lo que Pedro recuerda, y por eso ahora Pedro puede decirle a la iglesia: ustedes son mis amados. Y la primeros versículos nos muestra cuál es la intención de Pedro de poder escribir no solo esta, sino también la carta anterior. Y es un poco despertar a la iglesia, despertarle el entendimiento para que ellos pudieran captar las cosas y ponerse los lentes de Jesús. Bueno, esto es una de las cosas que antes no usaba, hoy día tengo que usar esto para leer, ¿ok? Solo leer, ¿ya? Y entonces, ¿cómo Pedro quiere despertar el entendimiento? ¿Qué tenemos que hacer a propósito del capítulo 2, a propósito de las falsedades que escuchamos por estos días? ¿Cuál es el antídoto para todas las estupideces que nosotros escuchamos por televisión, las ideologías, la filosofía, los movimientos? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto son tener memoria de las palabras de Cristo y tener memoria dicha por los santos profetas, es decir, tener memoria de las Escrituras. Eso es lo que nos dice el verso 2, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, escuchen lo que Jesús dice, escuchen lo que Dios dice. Tapen los oídos para el mundo, tapen los oídos para los falsos y abran sus oídos para oír la palabra de Dios. Y son tiempos tan peligrosos que la gente tiene comezón de oír y los jóvenes fueron engañados por ideologías, pero ¿saben qué? Ellos no tienen la culpa, la tenemos nosotros porque nosotros callamos. Porque no fuimos capaces de ir y amar a estos jóvenes y entregarles la palabra de Dios. ¿Qué les entregamos a esta generación? Les entregamos un aparato para que puedan estar ahí y no nos molesten en todo el día. Y vemos nosotros hoy lo que significa eso. Les quisimos entregar el sueño americano y mira lo que terminó el sueño americano. Con chicos yendo a la plaza a destruir todo. Es triste. Yo me acuerdo que años atrás podía venir al Paseo Humade, pasar y tomarme un café y caminar, pasar al dominó, comerme un completo, tranquilamente. Hoy no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque fallamos, porque hubo una generación que falló en traspasar la gracia de Dios y la esperanza de Cristo a una generación. Y esto lo tenemos que arreglar ahora ya. Tenemos que tener memoria de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a transformar la vida de las personas, la vida de los jóvenes, de nuestros niños. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Las ideologías tienen fecha de vencimiento y lo llevan al engaño. ¿Cuántos chicos se han suicidado por cambiarse de sexo hoy? En el liceo de mi hijo, 3 chicos suicidados porque no saben qué son. No saben si son gatos, perros, hombre, mujer, niño. ¿Por qué? Porque hay una falta de propósito. Y por favor, no los condenemos. No los condenemos porque Dios los quiere salvar. ¿Cómo me salvó a mí, sabe? Yo era un amante de la noche, me gustaba la bohemia, toda la cosa nocturna. Y sabe que yo iba a la iglesia cuando chico, me llevaban mis papás y por ahí en esa llegada de noche recordé que alguna vez alguien dijo: tienes que orar y decirle: Jesús, entra en mi corazón, yo te doy mi vida. Y yo me acordé de eso y yo le dije: ya, Señor, no tengo propósito alguno, yo te doy mi vida. Y no cayó ni un rayo, no hubo relámpago, no hubo ni una cosa. Yo esperaba que cayera alguna cosa extraordinaria, pero me fui a dormir y dormí bien. Y al otro día iba a hacer lo que cada noche hacía y ya no me sentí bien. Y entonces poco a poco empecé a sentirme mal y me dice: ¿qué me pasa? Y yo: no me gusta lo que me gustaba, ya no me empezaba a gustar. Y entonces después supe con el tiempo que ese era el Espíritu Santo obrando en mi corazón y en mi vida. Eso es lo que necesita esta generación. Nos va a asustar ver gente en nuestra iglesia muchas veces. ¿Le digo algo? También se asustó Chuck Smith cuando vio el primer hippie en su casa.
y es natural. Pero digo algo, si no movemos la cerca, no va a entrar y no va a pasar nada. Necesitamos dejar de entrenar a nuestros niños para el sueño americano y necesitamos entrenarlos para el Señor. El Señor necesita misioneros hoy, jóvenes que salgan de la comodidad de su hogar, que salgan del sueño americano y cumplan la gran comisión. ¿Y sabe qué? Yo tengo 50 años. Mira, 50 años. ¿Quién lo diría? Pero me siento como un quinceañero espiritualmente. Quiero servir al Señor. Quiero ir donde Él me lleve. Y sabe, no importa la edad. Mira la edad que tiene Jorge. ¿Cuánto? ¿80? ¿Cuánto? No, mentira. No. Sí. Forever young, forever young. Sí, eso. Forever young, siempre forever young. Todavía escuchando David Bowie, todo. No, está bien, ¿no? Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo hace algo increíble, nos da una fuerza. Todos los domingos viajamos a Villarrica después del servicio de Temuco. Almorzamos en 20 minutos y nos vamos a Villarrica. Y sabe que ha sido una bendición tan grande ver a ese grupo, abrir la Biblia, hojear la Biblia, adorar con nosotros. Y digo, el Señor está haciendo algo y sé que lo va a hacer entre ustedes, hermanos. Y sé que lo va a hacer. Pero no le ponga límites. Confía en la palabra de Dios. Traiga a la memoria las palabras de Dios que fueron dichas por el Señor. Tráigalas a memoria. No se preocupe de lo falso, ¿sabe? ¿Sabe cómo las personas que trabajan en los bancos identifican el billete falso? ¿Cómo logran poder ellos diferenciarlo del verdadero? Es porque estudiaron el verdadero tan bien, de manera tan profunda, que solo verlo, tocarlo, palparlo, dice, esto es falso. Porque se preocuparon de estudiar la Biblia, se preocuparon de ir a las Escrituras, de conocer a Cristo, los misterios de Cristo. Se dedicaron a meterse en este libro y a conocer a Cristo. Y fue suficiente, y es suficiente. Entonces, más de preocuparnos en derrotar o derrocar la ideología, nosotros preocupémonos de conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios va a transformar mi vida, va a transformar mi entorno, va a transformar la vida de mi familia. Y esto se va a transformar en una verdadera locura. El Señor va a hacer cosas increíbles. Entonces, ¿por qué tenemos que aferrarnos tanto a la palabra de Dios? Por lo que dice el verso 3, porque en los postreros días van a haber hombres burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mira, qué tremendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que aferrarnos con tanta fuerza a las palabras del Señor? Es porque obviamente estamos en los posteriores días y van a venir personas andando en sus propias concupiscencias y burlándose del regreso de Jesús particularmente. Esa es una característica de muchos cristianos hoy. Cristianos, iglesias, progres. Iglesias progres, hay iglesias progres que se burlan. Y hay otros que creen en la venida, pero dicen, ¿sabes qué? Todavía no viene. Comamos, bebamos, que mañana vamos a morir. El Señor quizás cuando viene. Mi abuelita me dijo que venía, todavía no regresa, y esa es la característica de estos cristianos. ¿Y cuál es la característica de los cristianos de la Biblia, del libro de los Hechos? ¿Qué decía Pablo? Luego nosotros los que hayamos quedado, le escribe a los tesalonicenses, nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Pablo decía, y creía, y vivía creyendo en que él iba a vivir el rapto de la iglesia. Pablo, ¿cuántos años atrás? Han pasado más de 2000 años. Hoy estamos más cerca de ese momento. Y no pierda la esperanza porque sabe que Cristo viene. Y si yo sé que Cristo viene, entonces voy a hacer lo que Cristo me mandó a hacer. Tal vez tú dices, yo no sé lo que Cristo me mandó a hacer. Mateo 28 tiene lo que Cristo te mandó a hacer. Vaya y haga discípulos. Vaya y háblele a alguien. Vaya y tome a alguien y disipúlelo. No necesita la autorización del pastor ni nada. Tómelo, agárrelo, disipúlelo. Es la Biblia, es la palabra y tráigalo acá. Invítelo. Pero usted hágase cargo.
Es su responsabilidad. Tenemos una comisión que cumplir y hemos hecho oídos sordos todos estos años acerca de eso. Es verdad que la iglesia es para edificarnos, para poder estudiar la palabra y todo, pero ¿para qué? No es para quedarse aquí, es para ir afuera. Es para ir afuera. Y es para decirle a la gente, hay esperanza. Cristo viene, pero esta gente se burla. ¿Y sabe por qué se burla? Porque Cristo no ha venido todavía. Pero ¿sabe por qué no ha venido todavía? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el Señor vive en una eternidad, escapada del tiempo. Entonces, el verso 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué pensaba yo, estimada familia? Porque somos una familia. Pensaba, si el Señor hubiese venido en el rapto antes de que yo me hubiera entregado al Señor, no hubiese tenido la posibilidad que tengo hoy de haber conocido a Cristo. Quizás cuántos de nosotros tampoco. Si hubiese venido el año pasado, tal vez alguien aquí se entregó a Cristo hace poco. Pero ¿sabe por qué? ¿Y cuál es la única razón de que Jesús no ha venido al día de hoy? Es una sola, y es que Dios ama este mundo. Y Dios ama al pecador. Y Dios quiere que todo pecador venga a Él. Todo pecador venga a Él, no calvinismo. Todo pecador venga a Él, porque Jesús murió por todos y cada uno de nosotros de este mundo. Y Él quiere y su deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo está convenciendo en este tiempo más y más y más personas. Y cuando se complete ese número que nadie de nosotros con eso ni maneja, entonces ya nos vamos. Así que si alguien no ha recibido a Cristo, y tal vez ese alguien que falta está aquí, por favor, entréguele su vida a Jesús y nos vamos de una. La única razón, familia, es la paciencia de Dios. Qué paciencia que tiene el Señor. Qué paciencia ha tenido con nosotros. Qué paciencia tuvo conmigo, un pastor que comenzó carnal. Bueno, sigo carnal, pero me ha cambiado algunas cosas. Qué paciencia ha tenido con nosotros, con este movimiento. Y Dios desea seguir usándolo. Pero necesitamos dejar abrir la puerta para un viento fresco y nuevo. No lejos de la palabra. Es la palabra. Pero necesitamos abrir la puerta y la ventana para que entre este aire del Espíritu Santo que quiere hacer algo en nuestros días. Entonces el Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Versos 10 en adelante. El día del Señor vendrá, es un hecho, vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, ¿alguien le han robado en la casa? No hay nada más intimidatorio que cuando a uno le roban la casa. Es como se metieron a tu intimidad. A mí en la casa nos han robado una vez, creo, o un par de veces, pero sientes como que vulneraron tu espacio. Bueno, yo nunca recibí un llamado del ladrón, ¿no? El ladrón no me dijo, ¿sabe, Edgardo? Esta noche va a estar en casa porque nosotros queremos ir a robarle. Por favor, si nos puede dejar la puerta abierta o la ventana sin pestillo para poder nosotros entrar, ¿verdad? No, no. Que no te confundan dándote fechas, ¿no? No, no, no hay fechas para esto. Porque, ¿sabe? Yo pensaba, ¿y por qué no hay fecha? Porque Dios quiere que dependamos de Él. Entonces, pero va a venir ese día como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Todo pasará. La venida del Señor está en dos partes, ¿no? La primera, por su iglesia, ¿no? En el rapto. Y la segunda, su segunda venida con la iglesia, antes del milenio, para reinar por 1000 años. Y entonces esas son las dos etapas de su venida. Y entonces, como ya sabemos que viene, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tener miedo? No. Entonces, verso 11, puesto que todas esas cosas han de ser desechas. Familia, nos aferramos tanto a un mundo que ¿sabe lo que va a pasar con él? Se va a desintegrar completamente.
Jesús sostiene este mundo con sus manos. ¿Sabe por qué ningún planeta choca con otro? ¿Por qué ningún meteorito ha caído en la Tierra y ha destruido la Tierra? ¿Sabe por qué en el universo todo está tan coordinado? Porque el Señor Jesucristo tiene el universo en sus manos y Él está sosteniéndolo. Cuando Él regrese, cuando Él venga por segunda vez y cuando todo esto termine, el Señor va a decir, ok, ahora lo voy a soltar, pum, desaparece. Y cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a gozar todos con Él. Este mundo es desechable. ¿Por qué entonces nos aferramos tanto a lo desechable? ¿Por qué? ¿Te aferrarías a una carpa para vivir toda tu vida en una carpa? Es algo desechable, ¿no? ¿Cómo son las barbas desechables? Son horribles. Te sirve una vez. Bueno, al menos a mí. No duran nada. ¿Cómo es lo desechable? No sirve. Tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de vencimiento. Y este mundo y este sistema del mundo, bendito sea el Señor por eso, tiene fecha de caducidad. Todos estos sistemas filosóficos que solamente tienen un origen en común y es el corazón de Satanás que odia al hombre. Lo odia, pero Dios lo ama. Por eso podemos hoy dar el Evangelio. Y por eso el Evangelio es poderoso. El amor de Dios va a cambiar la gente, no tu argumento. No mi argumento. Recordemos algo, el cristianismo no es ideología. Hay muchos que creen que hay que ser partidos cristianos y ideologías y no. El cristianismo es pecadores salvos por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué necesita este mundo? Entender la gracia y el amor de Dios. Puede alcanzar cada uno de sus vidas. ¿Y qué hacemos los que entonces conocemos y sabemos que Cristo va a venir? Entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El cambio climático no va a terminar con la Tierra, ¿ok? Ni la NASA, ni la ONU. El que va a eliminar y va a terminar con el mundo es el Señor. Él lo va a destruir. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Qué genial. Por eso es que, familia, tenemos que predicar el Evangelio, porque la gente que lucha por justicia y lo hace desde la calle y lo hace desde esta ideología es prisionera de las mentiras de Satanás y no lo hace por otra cosa. ¿O a poco tú no estabas en la misma cuestión? Yo estaba en la misma, ¿no? Los Thatcher y la causa Thatcher y rebelándonos contra todo y que de negro y pantalones rotos porque este mundo, ¿no? ¿Entiendes? Creíamos mentiras, pero me recibieron, pues. Cristo me recibió y Cristo me puso su mente en mi mente y en mi corazón. No soy lo que quisiera ser, pero tampoco soy lo que era. Y creo que eso debe animarnos, ¿no? No somos lo que quisiéramos ser todavía, ¿verdad? Quisiéramos ser más santos, así como... Esa palabra santo a mí me sonaba como al, no sé, pues un Buda o alguien así vestido de blanco, con una aureola arriba. Y cuando después entendí que lo que era un santo es alguien que Dios ha tomado, ha derramado su gracia y lo ha apartado para Él. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, la verdadera justicia, la de Cristo. Esa justicia a través de la cual Dios el Padre me mira y me dice, eres santo. Qué increíble. Y yo me miro en el espejo, me miro en la palabra y digo, no, yo no soy santo.
Pero el Padre me mira por medio de Jesús y me dice, sí, ¿no es genial? Si eso no nos emociona, no nos hace adorar al Señor, nada lo va a hacer. Es emocionante. Por lo cual los amados del verso 14, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irrepresibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. ¿Y tú crees que Dios se alegra ver gente en el infierno? ¿Crees tú que Dios se alegra de que haya gente que se pierda día a día? No entiendes el corazón de Dios. Si viéramos con los ojos de Dios, veríamos almas, personas buscando justicia en lo que les va a llevar a la muerte. Y los veríamos con la gracia. Este mundo necesita a Jesús. Grita por Jesús. Cada piedrazo en la plaza Baquedano es un piedrazo que dice necesito a Jesús. Y nosotros lo tenemos. No lo escondas. No te vayas a las montañas, que Dios no te ha pedido que vayas a las montañas. Jesús en Juan 17 dijo, no te pido, Padre, que los saques del mundo, te digo que los guardes del mal. Pero yo los envío a ustedes en medio de los lobos, los envío ahí. Vayan a la oscuridad. Nos asustan esas mujeres con sus colores de pelo y sin depilarse, que están allí, que se ven bien machas, ¿no? Y nos asustan, pero necesitan a Jesús. Nos asustan, pero ellos necesitan a Jesús. Tú lo tienes. Y necesitamos ir ahí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, otra obra increíble del Espíritu Santo, nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Después de un problemita que tuvo Pedro con Pablo ahí bien grande, él dice, mi amado hermano Pablo, porque en la iglesia también hay discusiones. Pedro y Pablo tuvieron una bien fuerte, necesaria, pero él le dice, mi hermano amado. No tenemos por qué odiarnos por tener una diferencia. Yo tengo amigos pentecostales, bautistas, son mis hermanos, ¿no? Tengo claro mi llamado, tengo claro que soy Calvary, sí, pero somos cristianos antes de cualquier cosa. Mi amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Qué sincero Pedro, o sea, mira, yo no entiendo totalmente las cartas de Pablo, qué bueno que no soy el único, que algunas cosas no las logro entender, pero Dios no me pide entender todo, pero Dios me pide obedecer, simplemente eso. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de eternidad. Amén. Últimas palabras y lo último que quiero compartir. Necesitamos crecer. ¿En qué? En la gracia. Es lo primero, antes del conocimiento. Me llama la atención que no diga que tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús y luego en la gracia. Él lo hace al revés. Es en la gracia que tenemos que primero crecer, porque si no crezco en la gracia, el conocimiento se transforma en orgullo en mi mente y en mi corazón. Si no conozco la gracia de Dios, todo lo que yo sepa de Dios se transforma en orgullo. ¿Y cuántos pastores han entrado en un orgullo? Porque estudian más profundas las verdades de Dios, comillas. Un cofundador de Gospel Coalition, que se transformó de ser un sitio que apoyaba bíblicamente a la gente, se transformó en otra cosa finalmente. Uno de sus maestros comenzó a poner en duda los primeros capítulos del Génesis.
y ya no creía en los días literales de la creación. Y abandonó la creencia del arca de Noé y del diluvio y todas esas cosas. Eso pasa cuando pongo el conocimiento por sobre la gracia de Dios. Me puedo equivocar. La gracia de Dios está antes del conocimiento. Tú tienes que crecer en la gracia de Dios antes, porque si no entiendes la gracia de Dios, te llega el conocimiento y te vas a poner en una posición superior. Y vas a mirar a las personas desde arriba, ¿no? Soy el pastor. Como muchas veces hoy pasa, que el nombre del pastor, el pastor es la figura que está en la iglesia allá. No, nosotros hemos sido enseñados que Jesús debe ser glorificado y que nada le puede quitar la gloria a Él. Y por eso el Señor nos escogió a nosotros, personas comunes y corrientes, que simplemente hemos conocido la gracia de Dios. Así que mis últimas palabras para ustedes simplemente es, tal vez tenemos temores, y muchos, y es lógico, tenemos miedo. Yo todavía le tengo un poco miedo a volar, pero esos miedos, ¿a dónde me llevan? A confiar plenamente en las promesas y en la palabra de Dios y aferrarme con toda mi fuerza a Jesucristo. De no ser por nuestros temores, tendríamos tanta seguridad que quizás ni siquiera dependeríamos del Señor. ¿Verdad que sí? Así que agradezcamos por los temores, porque realmente ellos son los que nos permiten darnos cuenta de que somos vulnerables y que necesitamos de Jesucristo. Les amo mucho. Vamos a orar. Señor, tú eres tan bueno. Gracias por la gracia. Gracias, porque sin la gracia no podemos estar aquí. Y Señor, gracias porque tú nos has hablado tan fuerte y claro hoy, Señor. Y Señor, gracias porque reconocemos que tenemos miedo en muchas cosas, pero también reconocemos que de no ser por esos miedos, tal vez estaríamos orgullosos por ahí por la vida, caminando según nosotros, según la carne. Pero gracias porque esos miedos nos doblegan y nos llevan a depender de ti y de verte que tú, Señor, eres tan bueno y de que tu gracia es suficiente para nosotros. Gracias por esta iglesia. Oro por esta iglesia y por todas las que estamos aquí representadas, para que tú hagas una obra de avivamiento y despiertes tu iglesia acá en Chile, Señor. Que pueda, Señor, entrar ese viento fresco, ese fuego en Chile, a pesar de la oposición. Y que seamos sabios para esperar ese momento en que tú lo vas a hacer. Que podamos ser sabios también nosotros para conducirnos y ser prudentes, porque no se trata de nuestra obra, se trata de que es tu obra. Y muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.